Hola opositores y opositoras, bienvenidos a un nuevo supuesto práctico. En el ejercicio de hoy resolvemos el supuesto propuesto por el Tribunal Calificador del Ayuntamiento de Monforte del Cid. Quiero agradecer públicamente la colaboración con el canal a José Antonio Gas Rubí, que fue quien me envió este supuesto. Hoy hablaremos de vehículos de movilidad personal, robo con violencia, infracciones en materia de tráfico, homicidio imprudente y distintos delitos contra la seguridad vial. El supuesto original hace 13 preguntas sobre el texto del ejercicio, 8 de ellas son tipo test. Yo las he cambiado por las preguntas típicas que suelen caer en todos los supuestos, para que no resulte como si fuera un ejercicio tipo test nada más. Vamos con el supuesto. Supuesto de hecho. Sobre las 15:15 horas de la tarde, tras haber consumido bebidas alcohólicas y encontrarse en estado ebrio, Yakolev y Samuel circulan por la calzada con un patinete eléctrico de 2 ruedas. 1500 vatios de potencia, con capacidad para desarrollar una velocidad de 30 km por hora, sistema de autoequilibrado y sillín situado a 75 centímetros del suelo. Yakolev viaja sentado en el espacio que existe entre el sillín y el manillar del vehículo, y además ninguno de ellos hace uso del casco de protección. Mientras circulan por la calzada, ambos observan a una anciana la cual camina lentamente y porta en su brazo izquierdo un bolso, colgando en su hombro. Posicionados de forma paralela al paso de la mujer, Yakolev propicia un fuerte tirón del bolso de la anciana mientras Samuel acelera la velocidad del patinete eléctrico. Producto de estos dos hechos, la anciana cae al suelo, sufriendo heridas en la cabeza y ulceraciones en el brazo y hombro izquierdo. Para su sanidad, las heridas de la mujer requirieron puntos de sutura en la cabeza y tratamiento de las ulceraciones de brazo y hombro. Durante la huida, y a consecuencia del estado de embriaguez del conductor del vehículo y de la ocupación excesiva del mismo, Samuel pierde su estabilidad y ambos caen al asfalto, golpeándose fuertemente Yakolev la cabeza y falleciendo prácticamente en el acto. Samuel arroja un resultado positivo en la prueba de alcoholemia de 0,63 y 0,62 miligramos por litro en aire expirado, presentando síntomas evidentes de embriaguez. Además, Samuel ha perdido la vigencia de su permiso de conducir tras haber sido condenado a más de 2 años de privación del derecho a conducir por sentencia judicial. Condena que ya ha cumplido sin haber realizado el preceptivo curso y posterior examen. El patinete eléctrico carece de documentación. El bolso de la anciana es recuperado, portando en su interior 100 euros, documentación personal y llaves de su vivienda y de la vivienda de su hija. Conteste a las siguientes preguntas: legislación aplicable al supuesto, infracciones observadas. Describa la actuación policial que procede. La primera pregunta es la legislación aplicable. Ponemos primero, como siempre, la legislación genérica aplicable a las policías locales de Andalucía. A continuación, la legislación específica aplicable al supuesto. Prácticamente, en su mayoría, es la aplicable a los vehículos de movilidad personal y a la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En esta pantalla continúan la legislación genérica la legislación específica aplicable. Segunda pregunta del supuesto. Infracciones observadas. Dice el supuesto que el vehículo es un patinete eléctrico de 2 ruedas, 1500 vatios de potencia con capacidad para desarrollar una velocidad de 30 km por hora, sistema de autoequilibrado
y sillín situado a 75 centímetros del suelo. En primer lugar, comprobamos la fecha de compra del vehículo. Si el vehículo fue adquirido a partir del día 22 de enero de 2024, debe presentar el conductor el certificado de características técnicas. La DGT publicó a finales del año 2023 una nota de prensa sobre los vehículos de movilidad personal, que decía: los vehículos de movilidad personal comercializados hasta el 21 de enero del 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los vehículos de movilidad personal que cuenten con la certificación. Por tanto, si el vehículo fue adquirido antes del 21 de enero del 2024, debemos comprobar su homologación. Así nos lo dice la Fiscalía General del Estado, que hay que comprobar la homologación de los vehículos y en caso de que no lo estén homologados, hay que hacer un informe y remitirlo al fiscal delegado. Para ello, vamos a pararnos en lo que nos dicta el Real Decreto 1644-2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. En su artículo 16 habla del marcado CE. El marcado CE de conformidad estará compuesto por las iniciales CE conforme al modelo que presenta el anexo 3. El modelo CE es el siguiente. Sin embargo, vienen muchos artículos importados o exportados de China que traen este marcado. Este marcado no corresponde a la homologación de la Comunidad Europea en España. Este marcado no está homologado, es falso. Por lo tanto, ¿qué haremos entonces? Pues encontramos un vehículo que no está homologado de ese tipo, podemos proceder a elevar denuncia a Industria, al Ministerio de Industria. Es una infracción leve y conlleva una multa de hasta 60.000 euros. El responsable siempre es el importador, el vendedor, nunca el usuario. O bien ponerlo en conocimiento de la Delegación Provincial de Consumo. En ese caso, si denunciamos por consumo por la Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, procede la inmovilización del vehículo en base al artículo 68 de la citada norma. Pues bien, en caso de que sí conste que está homologado y la homologación es la correcta, pues vamos a determinar qué tipo de vehículo es el que conduce Samuel. Para ello, atendemos a lo que nos dice la instrucción 2019 S149-TV108. En su apartado 6.2 sobre vehículos comercializados como vehículos de movilidad personal o que no encajan en esta tipología de vehículo, nos dice, primeramente, si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km por hora, ya no se considera un vehículo de movilidad personal. O sea, los vehículos de movilidad personal siempre tienen una velocidad inferior a 25 km por hora. En estos supuestos existen las siguientes opciones. Si el sillín del patinete se sitúa a una altura superior a 540 milímetros del vehículo, entra dentro del ámbito del reglamento UE número 168/2013 y requiere autorización administrativa para circular. En caso de que su potencia nominal sea igual o inferior a 4.000 vatios, recordemos que es de 1.500 vatios, y desarrolla una velocidad máxima igual o inferior a 45 km por hora, dice que la velocidad es de 30 km por hora, es mayor a 25 y es inferior a 45 km por hora. Por tanto, se trata de un vehículo de la subcategoría L1EB, ciclomotor de 2 ruedas. Si el vehículo supera alguna de las prestaciones de potencia o de velocidad anteriormente indicadas, se tratará de un vehículo de la categoría L3E, motocicleta de 2 ruedas. Así lo define el anexo 1 del reglamento UE número 168.
Pues ya sabemos que se trata de este vehículo. Es un ciclomotor de 2 ruedas. ¿Y qué documentación tiene que portar el conductor? Pues es obligatorio que porte el permiso AM, válido y en vigor, el permiso de circulación del vehículo y el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Una vez que sabemos el tipo de vehículo, que es un ciclomotor, pues vamos a denunciar las infracciones que observamos. Superar el número de plazas. En caso de que el ciclomotor sea de una sola plaza, excluido el conductor, pues se trata de que supera el 50% del número de plazas autorizadas, siempre excluido el conductor. Si es de una plaza, es solo para el conductor. Por lo tanto, en el momento que se suba un ocupante más, ya supera el 50% de las plazas. En este caso, infracción grave. No conlleva aparejada la pérdida de puntos y la inmovilización hasta que cesen las causas que la motivaron. Si se baja el ocupante, pues puede continuar solo el conductor. Circular con un pasajero en emplazamiento, en el acondicionamiento distinto al que está indicado. Para ello atendemos a lo que nos dice el artículo 12 del Reglamento General de Circulación, que viene a decir que los ciclomotores, los ocupantes, tienen que ir sentados a horcajada y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor, si fuera de 2 plazas. Y en ningún caso puede situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar, que es donde va colocado Yakolev. Por lo tanto, constituye infracción leve al artículo 10 del Reglamento General de Circulación, sancionada con multa de 80 euros, o sea, multa de hasta 100 euros. No conlleva pérdida de puntos ni la inmovilización en este caso. La infracción es leve. No llevar casco. No llevar casco constituye una infracción tanto para el conductor, al artículo 118, que el conductor por no hacer uso del casco lleva aparejada la pérdida de 4 puntos, como para el ocupante. El ocupante, otra infracción al artículo 118, en este caso no lleva aparejada la pérdida de puntos. Esto ha sido copiar y pegar y me olvidé de quitarle los 4 puntos. El ocupante no se le restan puntos. Y la infracción va también al conductor. El conductor es responsable de que cada ocupante del ciclomotor lleve el casco. Las dos infracciones para el conductor, una lleva aparejada la pérdida de puntos y la otra no. Y conlleva inmovilización. Si no llevan casco, inmovilización. Decir que los cascos tienen que estar también homologados conforme a una etiqueta blanca que tiene la letra E de Europa. Y la homologación debe de ser reglamento CP ONU 22R. Todas las infracciones comentadas anteriormente se resumen en una: conducción temeraria, artículo 3, Reglamento General de Circulación, muy grave, 500 euros y 6 puntos. No procede la inmovilización, en el momento que le demos el alto, ya cesa la conducción temeraria. No tener suscrito un contrato de seguro obligatorio y el permiso de circulación, carecer del permiso de circulación, infracciones que ya conocemos. Circular sin tener concertado el seguro obligatorio es infracción muy grave, no lleva aparejada pérdida de puntos, pero sí conlleva la inmovilización del vehículo en base al artículo 104.1 apartado E. Y circular con un vehículo que carece de autorización administrativa, no tiene placas de matrícula, no tiene autorización para circular, es infracción al artículo 1 del Reglamento General de Circulación, también muy grave. No lleva aparejada pérdida de puntos, pero sí que se procede a su inmovilización en base al artículo 104.1 apartado A, porque no tiene ninguna documentación. Robo con violencia a la señora de edad avanzada. Pues cometen robo los que con ánimo de lucro se apoderen de las cosas muebles ajenas empleando violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito para proteger la huida o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. En este caso es un delito tipificado en el artículo 237 del Código Penal, apoderarse de algo empleando violencia o intimidación.
El tipo de violencia que refiere este artículo es la violencia física ejercida de manera directa contra las personas o inmediatamente sobre una cosa, pero mediatamente sobre una persona, que son los hechos relatados en el supuesto. En este caso se utiliza la violencia al cometer el delito como medio instrumental para conseguir la apropiación del objeto. Yakovlev, pues comete el delito de robo con violencia, es el autor material porque es el que practica el tirón y está penado en el artículo 242 con pena de prisión de 2 a 5 años. Samuel, pues coautor, porque los dos fueron en el ciclomotor hacia la señora de edad avanzada y también se le imputaría un robo con violencia del artículo 237, también sería penado con las mismas penas de prisión. Y ahora quiero dirigir una pregunta. ¿Se podría dar el tratamiento a estos hechos como si fuera un accidente de tráfico? Interviene un vehículo inmoviliento, hay personas con lesiones graves. ¿Podríamos darle un tratamiento de accidente de tráfico? Pues no. Se excluyen los homicidios, las lesiones intencionadas a terceros, los daños intencionados a propiedades. En este caso, los ocupantes del ciclomotor tenían intención de sustraer el bolso, además con violencia, porque lo hicieron montado sobre el ciclomotor. Por lo tanto, no se le puede dar el tratamiento, porque lo hacen intencionadamente. No es un hecho fortuito, un hecho causal. Lesiones graves. El delito de robo con violencia lleva aparejada también las lesiones que provoca esa violencia. Y en este caso son lesiones graves del artículo 147.1. ¿Por qué? Porque requiere, además de una primera asistencia, tratamiento médico. Dice que tienen que cogerle puntos, los puntos se considera tratamiento médico, son lesiones graves del artículo 147.1. El artículo 28 del Código Penal pues dice que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otros que se sirven como instrumento. En este caso, tanto a Yakovlev como a Samuel se le imputan un delito de lesiones graves del artículo 147.1, penado con pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. Y a Samuel pues se le imputaría un homicidio por imprudencia del artículo 142 y un delito de conducción temeraria. Ya hemos dicho que tenía la conducción temeraria en vía administrativa por una continuidad de infracciones que viene cometiendo de forma continuada, valga la redundancia, y ahora en el momento que pone en peligro la vida del ocupante del ciclomotor, pues ya pasamos a tipificarlo como delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal. El 142 nos dice: el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de 1 a 4 años. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor, este es el 380, con temeridad manifiesta, conducción temeraria, y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Delito del artículo 380.1. El dictamen 1/2023 de la Fiscalía General del Estado nos dice en relación al homicidio por imprudencia del 142 cuándo se puede imputar la imprudencia menos grave o la imprudencia grave. No solo la definición que dice el apartado 1 del artículo 142, que se reputará en todo caso imprudencia grave cuando concurran las circunstancias del artículo 379 del Código Penal. En este caso, nos dice la conclusión tercera del dictamen 1/2023, Fiscalía General del Estado, que dice: cuando estemos en presencia del deber de advertir el peligro, un cuidado interno que se refiere a la obligación de identificar el peligro que pudiera existir para el bien jurídico, el deber de previsión, lo que daría lugar a la imprudencia inconsciente, se requiere la concurrencia ex ante en el momento de la acción, del presupuesto de la previsibilidad objetiva de producción o incremento de un riesgo. En ese caso, si no hemos previsto el riesgo y se ha creado
unas lesiones de gravedad, pues se puede imputar una imprudencia que a priori puede ser menos grave porque son infracciones graves a la ley de seguridad vial, se podrían imputar como imprudencia grave. No hacer uso del casco, circular en emplazamiento distinto al de los ocupantes y que el conductor conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas, pues son conductas que determinan una conducción temeraria, y la conducción temeraria nos lleva a imputar la imprudencia por el homicidio por imprudencia grave, artículo 142.1. Pues Samuel en este caso sería autor responsable de 2 delitos, conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave. Alcoholemia, pues también, si dice el supuesto que Samuel arroja un resultado de 0,63-0,62 miligramos por litro en aire expirado, que presenta síntomas evidentes de embriaguez, pues se cumplimentará el acta de sintomatología, en el que se hará constar que tiene habla pastosa, ojos brillantes, pérdida del equilibrio, etcétera. Todas las circunstancias de una persona que estaba a los efectos de bebidas alcohólicas. Y en aplicación de la instrucción 3/2006 y la circular 10/2011, que vienen a recordarnos que en supuestos de alcoholemia comprendidos entre 0,40 y 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, se debe investigar por delito contra la seguridad vial cuando concurran circunstancias como síntomas de embriaguez en el conductor. Comisión de infracciones reglamentarias que denotan una conducción peligrosa o descuidada, que son las infracciones que venimos relatando, o el haber provocado un accidente, que fue como finalizaron los hechos. Por tanto, Samuel es autor de un delito de alcoholemia y se procederá a denunciar también en vía administrativa, en base al artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial. Infracción que conlleva la multa de 1.000 euros y 6 puntos. Esta infracción quedará paralizada hasta la resolución de la vía judicial. Y pensarán mucho, ¿podemos investigar un delito de alcoholemia si hemos investigado o instruido y diligencias ya por delito de conducción temeraria? ¿No quedaría subsumido en el artículo 380 del Código Penal? Pues no. La única definición penal de conducción temeraria es la que da el artículo 380 en su apartado segundo, punto 2, y nos viene a remitir que se considera conducción temeraria en vía penal lo que nos dice el artículo 379, en su apartado primero, que es conducir a velocidad superior en 60 km por hora en vía urbana o en 80 km por hora en vía interurbana, a la permitida reglamentariamente, y hacerlo bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa superior a 0,60 miligramos por litro. Ese caso es el único en el que se imputaría conducción temeraria y no procede la alcoholemia. Pero en este caso no se dan las circunstancias del artículo 379. En ello tenemos que acudir a lo que nos dice el artículo 10 del Código Penal. El artículo 10 viene a decir que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Por tanto, ¿es una acción penada por la ley conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y no encaja en otro delito para que sea subsumido? Pues habrá que instruir diligencia también por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y habrá que aplicar las instrucciones que nos dan la Dirección General de Tráfico. Quiero aclarar en este punto las ramas del derecho. El derecho tiene distintas ramas. Una de ellas es el derecho administrativo, otro es el civil, el derecho penal, el derecho laboral, etcétera. Existen muchas ramas del derecho. Cuando cumplimentamos un boletín para una infracción en materia de tráfico, estamos aplicando derecho administrativo. El derecho administrativo tenemos que acogernos a las instrucciones que nos da la Dirección General de Tráfico en vía administrativa, y no son de aplicación para el derecho administrativo las instrucciones de la Fiscalía, porque son de aplicación para el derecho penal, cuando se instruyan diligencias en vía penal. En este caso,
La instrucción 2015-S137 nos dice que cuando se observen indicios de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas que revistan la calificación penal, se denuncie también en vía administrativa y quedará paralizada hasta la resolución de la vía penal, aunque se cumplimenten las diligencias. La instrucción 14S134, viene a decir que hay que poner en el boletín la tasa que arroja el etilómetro, sin aplicar el error máximo permitido. En caso de que tener en cuenta el error máximo permitido, la tasa que arroje el etilómetro no llegue a los límites descritos en el cuadro que establece dicha instrucción, el cuadro viene a establecer los límites a partir de cuándo hay que denunciar en vía administrativa, que es a partir de 0,29 miligramos por litro para los conductores generales y 0,19 para los conductores profesionales y noveles. Por tanto, no procede formular denuncias si los límites son inferiores, pero en caso de que dé un límite superior, pues los agentes deben consignar en el boletín y en la documentación complementaria siempre la tasa que arroja el etilómetro, que es la que refleja impresa los tickets. Nunca se le aplica ahí el margen de error, el error máximo permitido. Esto nos dice la Dirección General de Tráfico para un boletín en vía administrativa. Y no tenemos que aplicar las instrucciones de Fiscalía, se aplicarán cuando acudimos a la vía penal. Entonces, la instrucción 99S36 sobre tasa de alcohol exigible al conductor no titular de permiso o licencia de conducción. ¿Sería aplicable en este caso? Pues no procede a aplicar esta instrucción porque esta instrucción habla del conductor novel, el que nunca ha obtenido un permiso. Y no es el caso porque Samuel obtuvo un permiso que le fue retirado y le fue impuesta una condena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 2 años. Ese tipo de condena conlleva la pérdida de vigencia del permiso, que es lo que ahora vemos. El artículo 47 del Código Penal nos dice que la imposición de la pena privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores inhabilitará al penado para el ejercicio de estos derechos. Cuando la pena impuesta lo fuere por tiempo superior a 2 años, comportará la pérdida de vigencia del permiso. Por lo tanto, Samuel no tiene permiso. Debe hacer un curso y un examen para recuperar su permiso con la misma antigüedad que tenía. Como el supuesto deja claro que no lo hizo, pues Samuel también es autorresponsable de un delito de conducir sin carnet, del artículo 384 del Código Penal. Y también se denuncia en vía administrativa, por supuesto, que en base al artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial también quedará paralizada. El conducir sin carnet también se inmoviliza, pero en este caso por el artículo 81, aunque al aplicarse la vía penal puede quedar inmovilizado por otras circunstancias que veremos ahora. ¿Y si Samuel no es el titular del vehículo? Pues si Samuel no es el titular del vehículo, es de aplicación la nota de servicio 2/2008 de 1 de julio de la Fiscalía de Seguridad Vial de Sevilla sobre conducción sin permiso del artículo 384 del Código Penal. En este caso, nos dice dicha instrucción que debe plantearse la imputación del delito del 384 al propietario del vehículo, cuando concurran 2 requisitos, uno de carácter objetivo, que es facilitar el uso del vehículo. Si el propietario del ciclomotor no es Samuel y el propietario sabe que Samuel le fue retirado el permiso de conducir con una privación del derecho a conducir por más de 2 años y que no ha hecho ningún curso para recuperarlo, y aún así le facilita el vehículo para que conduzca, y otra circunstancia fundamental de carácter subjetivo, que es la de conocer que conducir sin permiso es un delito tipificado en el Código Penal. No hace falta que sepa qué artículo concreto, ni en qué título, ni en qué capítulo. Tiene que saber que es un delito y aún así le presta o le da el ciclomotor y le permite que conduzca. Pues entonces, en ese caso, deberán dirigir las actuaciones de investigación no solo contra los conductores sin permiso, sino también contra los propietarios de los vehículos para determinar su participación en los hechos y, en su caso, cumplidos estos requisitos,
imputarles el delito del artículo 384 del Código Penal como cooperador necesario, en caso de que Samuel no fuera titular. Pero ¿y si Samuel es el dueño del vehículo? Pues si Samuel es dueño del vehículo, será de aplicación la nota de servicio 1/2011 sobre el comiso policial de vehículos a motor y ciclomotores. Esta nota de servicio nos habla de el vehículo en caso de conducción temeraria y en una serie de circunstancias. Y dice que no se intervendrá el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezca a un tercero de buena fe que no sea responsable de los hechos. Siendo el propietario el infractor, pues se intervendrá el vehículo y se pone a disposición judicial cuando esté implicado en un delito de los artículos 380 y 381, que es el caso. Cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial, 379 al 385 del Código Penal, se haya producido resultado de muerte o lesiones graves, se ha producido, del artículo 142. O como cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro, del artículo 195.3. Recordemos los hechos narrados sobre el tirón a la persona de edad avanzada. Si esa persona queda desamparada, sangrándose con lesiones graves en la vía pública, se le podría imputar un delito de omisión del deber de socorro a esa persona. En caso de que no esté desamparada y los autores del hecho vean peligrar su vida, porque otras personas que haya por allí puedan arremeter por lo que han hecho contra ellos, pues no se puede imputar ese delito. Solo en caso de que esté desamparada y no haya nadie que la atienda. Y en el último caso, en los delitos del artículo 379, 384 y 385, cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objetivos de investigación por delitos contra la seguridad, al menos en 3 ocasiones en el último año. Por tanto, si Samuel es el propietario del vehículo, procede la intervención del vehículo y su puesta a disposición de la autoridad judicial. En este vídeo del canal se explica el delito del artículo 384 del Código Penal. Y la última pregunta es una actuación policial que la voy a resumir muy brevemente para no hacer muy extenso el vídeo. En primer lugar, como siempre, el traslado al lugar sin demora, por el camino más corto, lo más rápido posible, utilizando las señales V1 del vehículo, como nos dice la conducción del artículo 67 del Reglamento General de Circulación. A continuación, una vez en el lugar, hemos colocado el vehículo como primera señal de balizamiento, con los dispositivos luminosos conectados, asegurando el lugar, informando al resto de usuarios de la vía para advertir que allí se ha producido un accidente y evitar nuevos accidentes. Pues le prestamos asistencia. Primero valoramos la situación de la señora de edad avanzada, comunicamos la necesidad de la presencia en el lugar de los servicios sanitarios, le prestamos asistencia, colocamos a la señora, si está consciente y respira y nos responde a nuestros estímulos, la vamos a colocar en posición lateral de seguridad y vamos a presionar con una gasa estéril sobre la hemorragia, por donde está perdiendo sangre, con una gasa estéril y, si no es posible, con ropa o con algún tejido que esté limpio. En el momento que se personan los servicios sanitarios, que ya dan ellos directamente la asistencia a la señora, pues proceden a su traslado al hospital. En ese caso, procederemos a la segunda parte, la identificación de testigos. Y los mismos testigos nos dirán quién son los autores. Recabamos información sobre los hechos ocurridos, identificando a todos los testigos que hubieran presenciado lo ocurrido. Hay que pasar el comunicado por la emisora al resto de las unidades de policía y a la sala del 092, por si alguno lo localiza por alguno de sus sectores por donde están patrullando. Hay que decir, si es posible, la matrícula, la marca, el modelo, el color, el número de ocupante y alguna descripción de los mismos, todos los datos que podamos facilitar. La señora lesionada, que es trasladada al hospital para su asistencia, una vez identificada,
se le solicitará que se persone en dependencias policiales para tomarle declaración y que presente el parte médico de lesiones. Una vez concluidos los hechos estos, continuamos buscando a los autores del tirón para imputarle el delito de robo con violencia, como dijimos. Pero en ese caso nos avisan de un accidente, que en este caso es el accidente mortal. A la llegada al lugar, siempre con la mayor brevedad posible, dispositivos señales V1 acústicos y luminosos encendidos a la mayor brevedad posible, y cuando llegamos aseguramos la zona y protegemos las pruebas y vestigios que hay en el lugar para evitar que puedan desaparecer. Como siempre hemos dicho, colocamos el vehículo con los dispositivos luminosos V1 encendidos, aseguramos el perímetro con cinta de balizamiento y conos. Recordamos el decreto 93/2003 de 8 de abril que deben tener los vehículos policiales como dotación cinta de balizamiento y conos. En este caso vamos a actuar como vamos a realizar funciones de policía judicial en aplicación de los artículos 282 y 770 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay que tener eso muy claro, y sobre todo accidentes con víctimas mortales. La valoración primero del estado de las víctimas. Una vez valorada, solicitamos de urgencia, a la mayor brevedad posible, la presencia de los dispositivos de cuidados críticos y urgencias en el lugar, el DECU. Solicitamos también apoyo a otra unidad de policía que pueda adoptar medidas para la restitución del tráfico o adoptar cortes de tráfico y determine el lugar donde se van a situar los servicios médicos, establezca un pasillo en caso de retenciones a la circulación para que puedan acceder inmediatamente con rapidez los servicios médicos, los servicios operativos. Procurar no alterar la escena hasta la llegada de la autoridad judicial. Hay que asegurar siempre las pruebas y vestigios e impedir que otros usuarios accedan al lugar de los hechos, preservando la intimidad de la víctima. Hay que solicitar la asistencia inicial a las víctimas en ese lugar. Mientras llegan los servicios médicos, nosotros, como primer interviniente, vamos a prestar la primera asistencia a las víctimas. En ese caso, valoramos las lesiones y tendremos que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pues primero, para dichas maniobras de reanimación cardiopulmonar con la víctima, pues comprobamos si responde a nuestros estímulos. Le hablamos, incluso le pellizcamos. No responde, pues está inconsciente. Entonces comprobamos si respira o no respira. Para ello hay que abrir las vías respiratorias. Tenemos que provocar una extensión, realizar extensión de la cabeza y elevar el mentón, abriendo la boca para permitir la entrada de aire. Si es posible, se gira un poco hacia el lado por si se le produce el vómito, que no se lo trague, que caiga hacia el lado. Hay que descubrir el tórax y comprobar si éste se eleva y se relaja. ¿Qué vamos a aplicar? La técnica de ver, oír y sentir. En ese caso, vemos si se eleva el tórax, sentimos si el tórax se eleva y lo oímos. Su respiración podemos ser capaces con nuestro oído colocado cerca de su boca si llega a respirar. Si no respira, comprobamos el pulso. El pulso en la arteria carótida, con 2 dedos haciendo una compresión sobre la arteria carótida a la altura del cuello. Y si no tiene pulso, pues hay que comenzar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué hay que hacer? Pues nos colocamos de rodillas junto a la víctima. La víctima tiene que estar en una superficie plana y dura y nos colocamos con las 2 rodillas a la altura de su pecho. Extendemos los brazos y los colocamos con la base de la palma de la mano sobre el esternón. Una vez que hemos descubierto el pecho, en el esternón vamos a dejar caer el peso de nuestro cuerpo y vamos a aplicar 30 compresiones y 2 insuflaciones. Así, en periodo de 2 minutos, 5 ciclos más o menos, 32, 32. Comprobando si después de cada ciclo comienza a respirar o no. Y nos mantendremos así hasta la llegada de los servicios sanitarios.
es importante anotar la hora en la que comenzamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cuando llegan los servicios médicos, pues ellos toman el relevo y el médico, el facultativo médico que llega al lugar, pues determinará el fallecimiento. En ese caso, una vez que ya sea determinado por un médico, pues hay que dar conocimiento a nuestros superiores y al juzgado, quien o bien nos dicta unas instrucciones a seguir o como norma general nos envía al médico forense, que procederá al levantamiento del cadáver. Tenemos que mantenernos en el lugar custodiando todas las huellas, vestigios, la zona, preservando la intimidad de la víctima hasta que se persone el médico forense que proceda al levantamiento del cadáver. Una vez que se ha procedido, se dará conocimiento a los servicios funerarios. Cuando todo esto haya transcurrido, pues realizaremos la inspección técnico-policial, inspección ocular técnico-policial en el lugar, con la toma de fotografía, la inspección del vehículo, inspección de la vía, inspección de la víctima donde sufrió las lesiones, el reportaje fotográfico. Habrá que realizar una toma de datos, las mediciones, habrá que tomar declaraciones a los testigos también y posteriormente se realizará un croquis de cómo ocurrieron los hechos. Y por último, ya hemos dicho que Samuel quedará detenido por todos los delitos que ha cometido, se instruirán las correspondientes diligencias, como establecen los artículos del 292 al 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se procede a la restauración de la circulación. Pues he resumido mucho la actuación policial para no alargarme tanto y con esto termina este supuesto. Si os ha gustado, pues dale a me gusta, y si queréis seguir recibiendo supuestos prácticos para la oposición de policía local, pues como siempre, suscríbete al canal. Este canal pues va avanzando con los supuestos que me estáis enviando. Yo los resuelvo y los subo. Os pido colaboración y todo aquel que quiera que yo resuelva sus supuestos me lo puede enviar a esta dirección: supuestospracticospolicia@gmail.com. Bueno, pues los supuestos que venís enviando, que tratan sobre los ejercicios que pone la administración local, yo los seguiré, mientras que tenga supuestos, pues seguiré subiendo y seguiré resolviendo con mis conocimientos. Así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo supuesto.